Muy buen día, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, muchachos? Los saluda el profesor Joao Arias del curso Historia del Perú. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Listos para poder comenzar con nuestra clase de hoy? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Listos entonces? ¿Qué tal? Buen día con cada uno de ustedes. ¿Qué tal, muchachos? Muy bien, chicos, vamos a comenzar entonces con nuestro tema de hoy, que tiene que ver con el virreinato, la etapa colonial. Y vamos a comenzar con algunas preguntas para ir, obviamente, reforzando la información que tenemos respecto a lo que viene a ser el virreinato, ¿correcto? Muy bien. Vamos a empezar con esta pregunta, a ver, para ir un poco reforzando, recordando algunos de estos aspectos. A ver, leo por ahí cuál podría ser la respuesta. Muy bien, a ver cuál sería, chicos. Miren lo que nos dicen acá. España hizo frente a una grave crisis económica. Nos está hablando del siglo XVIII, el cual inició una política de reformas. Y nos está hablando de las llamadas reformas borbónicas. Y nos dice, con la finalidad de captar mayores ingresos, una de estas fue la legalización del reparto de mercancías. A ver, recordemos, ¿qué eran los repartos de mercancías? ¿Qué eran los repartos de mercancías? A ver, ¿quién se acuerda que eran los llamados repartos? Muy bien, obligar al indígena a comprar productos que no necesitaba, ¿cierto? Muy bien, comprar productos, obligar al indígena a comprar productos que no necesitaba, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál podría ser la respuesta a la pregunta número uno? ¿Cuál sería la respuesta a la número uno?
Muy bien, la mayoría me dice la C. Impulsar el comercio interno de sus colonias y garantizar sus exportaciones. Normalmente los productos que se comercializaban o que les obligaban a comprar al indígena, ¿cuál era? Eran productos internos y nosotros exportábamos productos o los productos venían de afuera. Normalmente los productos venían de afuera. En este caso de los repartos, recuerden que lo que se busca obtener es impuestos, porque acá se beneficia el comerciante, se beneficia el corregidor, pero el comerciante, ¿qué le tiene que entregar a la corona de su comercialización? ¿Qué le tiene que entregar? Le tiene que entregar impuestos, jóvenes. Le tiene que entregar impuestos. Eso, por favor, no se olvide. La respuesta en esta pregunta sería la B, garantizar el ingreso fiscal o el ingreso de impuestos. ¿A través de qué? Del estanco de la sal, donde el Estado monopolizaba el comercio de la sal, la hoja de coca, el tabaco y el mercurio. Así que esa sería la respuesta en esta pregunta número uno. Garantizar un ingreso fiscal que tiene que ver con impuestos. ¿Ya? Tiene que ver, repito, con impuestos. Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. A ver, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta número 2? Nos hablan del quinto real, muchachos. A ver si recordamos qué es el quinto real.
Muy bien. Me dicen la 2, la D, otros me dicen la B. A ver, la respuesta, la D, la renta sobre los metales a favor de la corona española. Claro. ¿Y cuánto era el porcentaje que se le daba a la corona? El 20%. El 20%. La quinta parte. Ustedes saben que durante las reformas borbónicas, por ejemplo, ese quinto real fue reducido, jóvenes. ¿A cuánto se redujo el quinto real durante las reformas borbónicas? Al 10%. Así es. Al 10%. Y por eso dejó de llamarse quinto real. Pasó a llamarse décimo real. La pregunta es, y a eso también te podría venir en el examen, ¿por qué se terminó reduciendo al 10%? ¿Saben por qué, muchachos? Porque recuerden que durante las reformas borbónicas se comienzan a aplicar, jóvenes, bastantes impuestos. Repito, se comienzan a aplicar y a crear nuevos impuestos. Entonces, como se había subido el impuesto a la alcabala, se había subido el impuesto, por ejemplo, a la hoja de coca, se había subido el impuesto al chuño, se había comenzado a poner, bueno, se crearon los estancos. Entonces, el hecho de establecer nuevos impuestos y aumentar otros, la corona decide, para no seguir afectando a la minería, reducir el porcentaje que a ello le correspondía. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la respuesta en la número 3?
ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta en la siguiente pregunta? Muy bien, me dicen profesor, la 3, la A. Veamos si es así. Correcto. Pregunto, ¿el virrey presidía la Real Audiencia? La presidía. Pero pregunto, ¿el virrey podía tomar decisiones? O el virrey, disculpen. ¿El virrey podía tomar decisiones, o sea, dar veredicto, votar? No, no podía. Es cierto, no podía. Muy bien, excelente. Vamos con la número 4. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes?
Muy bien, ya veo una respuesta, a ver qué me dicen los demás. Nos habla de la casa de contratación. Repito, la casa de contratación. La casa de contratación de Sevilla, lo que viene a ser el Tribunal del Consulado, son instituciones jóvenes, son instituciones económicas. Repito, son instituciones económicas. Entonces, la respuesta en esta pregunta sería la B. Fiscalizar el comercio desde Sevilla hasta el Callao. ¿Por qué? Porque recuerden, jóvenes, que la Casa de Contratación de Sevilla se encarga de velar por el monopolio, repito, por el monopolio entre España y sus colonias. Por eso, repito, la respuesta sería la B. Muy bien, seguimos. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Estamos recordando algunos datos, alguna información, chicos. Miren que nos dicen en el campo político. Hay que tener muy en cuenta eso porque nos hablan del campo político o el aspecto político. Muy bien, algunos me dicen la D, a ver qué me dicen los demás. La B también.
Muy bien, me dicen la 5, la D. Muy bien. A ver, a nivel político, y vamos a corregir, a nivel político nos dicen las reformas realiz en al nivel político, las reformas borbónicas impulsadas por Carlos III, ¿correcto? Si nos habla de mayores ingresos, eso es económico. Una mayor participación de los criollos, por el contrario, muchachos, hay que recordar que los criollos, ¿ya? Que los criollos fueron perjudicados, ¿ya? Fueron perjudicados con las reformas borbónicas, ¿ya? Fueron perjudicados con las reformas borbónicas. Los criollos, ahí tendría que decir, para que sea la respuesta a la B, tendría que decir, pierden participación los criollos, no tienen una mayor participación, porque recuerde que se eliminan los corregimientos y se crean las intendencias, ¿correcto? Se crearon las llamadas intendencias. Al crearse las intendencias, se busca que tengan menor participación, ya que los funcionarios van a venir desde la metrópoli. Ah, y una cosa más ahí en el ámbito político relacionado a eso de los criollos. Muchos de los criollos, por ejemplo, ¿cómo accedían a ocupar cargos públicos? ¿Alguien por ahí sabe cómo los criollos accedían a ocupar cargos públicos? Durante las reformas borbónicas, por ejemplo, se eliminaron, ¿ya? Se eliminan la venta de cargos públicos. Repito, se eliminan la venta de cargos públicos. No se olviden de eso. Entonces, ante los criollos accedían a algún cargo porque, repito, compraban ese cargo público. Muy bien, seguimos. Y vamos a recordar algo, vamos a ir con las leyes nuevas, que es a través de la cual se creó el virreinato. Y recordemos que se busca mejorar la administración colonial. Recordemos que el virreinato es la segunda forma de gobierno en América. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera forma de gobierno? Las gobernaciones. Muy bien. Las llamadas gobernaciones. Muy bien. ¿Y por qué las gobernaciones? ¿Por qué las gobernaciones
terminaron siendo reemplazadas. ¿Qué había sucedido para ser reemplazadas? A ver, ¿qué pasó con las gobernaciones? ¿Por qué fueron cambiadas? ¿O por qué se decidió cambiarlas? Acuérdense, en el caso de las gobernaciones jóvenes, se produjeron guerras civiles. ¿Quiénes fueron esos gobernadores que se enfrentaron y por lo cual la corona decidió eliminar las gobernaciones? ¿A qué gobernadores me estoy refiriendo? Muy bien, a la gobernación o a los gobernadores Pizarro y Almagro. Claro, porque se enfrascaron en las llamadas guerras civiles. Las llamadas guerras civiles. Muy bien, muy bien. Seguimos. Urgencia de España para mayores ingresos en oro y plata. A ver, ¿cómo se llama ese sistema económico donde se busca acumular riquezas? Mercantilismo. Muy bien. Seguimos. El deber de proteger y evangelizar a los indios, que fue una de las propuestas de Fray Bartolomé de las Casas. Pero recuerden que al indígena antes lo trataban como un menor de edad hasta cuando se inician las encomiendas, cuando se inician las encomiendas, el indígena era considerado como un esclavo, ¿no? Pero para eliminar justamente eso, ¿qué título o cómo se va a reconocer al indígena para que éste pueda tener derechos?
ver. Recuerden, le dan el título de vasallo. No se olviden, al indígena le van a dar el título de vasallo. Muy bien, seguimos. Recordemos que hay dos dinastías durante el siglo XVI y XVII, los Habsburgo, durante el siglo XVIII y XIX, la dinastía Borbo. Características absolutistas, la real cédula son las leyes del rey, tiene la facultad del regio patronato. No se olviden, el regio patronato es la facultad que van a tener los reyes de nombrar a personas en cargos religiosos o cargos eclesiásticos. Recibe el quinto real, que ya hemos hablado de él hace un momento, y se va a crear el Consejo de Indias, que aparte de asesorar al rey, va a administrar todos los asuntos coloniales, todos los asuntos coloniales, va a proponer a los funcionarios para las colonias, va a enviar a visitadores generales para poder enterarse de todo lo que pasaba en América, así como es el máximo tribunal de justicia o el tribunal de última instancia. ¿Cuál era, jóvenes, a ver si recordamos, cuál era el juicio al cual eran sometidos los funcionarios al terminar su mandato? A ver cómo se llamaba ese juicio a los funcionarios. Nada, muchachos, recuerden los llamados juicios de residencia. No se olviden,
los llamados juicios de residencia. Muy bien. Seguimos. Y vamos con la siguiente pregunta. A ver, chicos, vamos. ¿Cuál sería la respuesta a la siguiente pregunta? A ver, ¿a quiénes? O sea, hace un momento hablamos del por qué la población criolla se vio perjudicada. ¿Qué pierden los criollos con las reformas borbónicas? La respuesta, jóvenes, la E. Los criollos pierden, jóvenes, cargos públicos, ¿ya? La ocupación de cargos públicos. Vamos con la siguiente pregunta, con la Real Audiencia. Muy bien, me dicen las 6, la E. La C sería la respuesta. Recuerden que la Real Audiencia acá en América era el máximo tribunal de justicia en América. Por eso nos dice institución jurídica política en América. Era el máximo
tribunal de justicia en América? En España está el Consejo de Indias. Está el Consejo de Indias. Y si tuvieras que elegir entre el Consejo de Indias, si tuvieras que elegir entre el Consejo de Indias y la Real Audiencia, ¿cuál de los dos, cuál de los dos es el que tiene mayor poder? A ver, ¿cuál de los dos tiene mayor poder? El Consejo de Indias. Toda institución, recuerden, toda institución que está en España, ¿ya? Toda institución que está en España tiene mayor poder que la institución que está en América. Muy bien. Seguimos. Vamos con el virrey, jefe del gobierno colonial o primera autoridad política, presidía la Real Audiencia, capitán general de los ejércitos, ejercía en nombre del rey el vicepatronato, o sea, el virrey también podía nombrar a personas en cargos eclesiásticos y era superintendente de la Real Hacienda. Recuerden, superintendente quiere decir que es el administrador y la Real Hacienda va a ser el lugar donde se van a recaudar los ingresos que tiene el virreinato. Muy bien. Vamos con la pregunta siguiente. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta siguiente?
Muy bien, me dicen la 8, la A. A ver qué me dicen los demás. Muy bien, veamos. La respuesta es la A. Recuerden, el impuesto del estanco consiste donde el Estado o el gobierno compra los productos, digamos, a bajos precios, o por decir así, a ver, si fuera el estanco de la sal, por darte un ejemplo, todos los productores de sal le tienen que vender su producto al Estado, obviamente a un precio bajo, ¿ya? A un precio bajo. Y el Estado los puede comercializar a un precio más alto. En eso consiste los estancos. Se habla ahí de un monopolio del Estado de ciertos productos, ¿no? Puede ser el estanco al alcohol o al papel sellado o a la sal, como acabo de decir, dependiendo lo que el Estado haya decidido. Muy bien, vamos ahí con la Real Audiencia. Ahí tenemos las reales audiencias que habían al inicio de la colonia. Recordemos que la Real Audiencia del Cusco recién fue creada hacia 1787 como consecuencia de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, máximo tribunal de justicia en América. La Real Audiencia, recuerden que inician los juicios de residencia, que son los juicios a los cuales son sometidos los funcionarios al terminar su gobierno. Reemplazaba al virrey en caso de ausencia, enfermedad o muerte, pero así como lo asesoraba, también lo podía destituir. ¿Ya? Destituir. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, algunos me dicen la B, otros me dicen la C. La respuesta, la B, tiene que ver con la expulsión de los jesuitas. A ver, pero ¿por qué el rey Carlos III decidió expulsar a los jesuitas? O sea, para el rey los jesuitas eran un peligro, ¿en qué aspecto?
Recuerden, jóvenes, el rey quería consolidar el absolutismo, el rey quería consolidar el regalismo o el regio patronato y no lo podía hacer, no lo podía hacer mientras jóvenes estuvieran los jesuitas porque ellos difundían ideas de tendencia, ¿ya? Ideas de tendencia liberal, que sería contrarias obviamente al absolutismo. Muy bien. Recordemos también a los corregimientos, que son provincias administrativas. No te olvides que los corregimientos fueron creados por Lope García de Castro y reestructurados por el virrey Francisco de Toledo. El corregidor reemplaza al encomendero en la función de proteger, evangelizar al indígena. Y es el virrey Toledo quien establece la recaudación del tributo indígena en moneda, organiza la mita minera para mayor extracción de minerales y recuerden que estos repartos de mercancías no los establece el virrey Toledo. Los repartos de mercancías fueron legalizados durante las reformas borbónicas hacia 1750 y duraron hasta 1780. O sea, oficialmente o legalmente hasta 1780. Después se han ido, eh, en algunos otros lugares se seguían aplicando, pero repito, ya no era legal. ¿Y por qué fueron eliminados en 1780? Porque están relacionadas con la rebelión de José Gabriel Condorcanqui. ¿Ya? Están relacionadas con la rebelión de José Gabriel Condorcanqui. Y justamente las intendencias se crearon para poder reemplazar a los corregimientos y, como ya habíamos estado manifestando, eso fue para quitarles poder a los criollos, ¿ya? Para quitarle poder a los criollos. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. A ver cuál sería la respuesta.
Muy bien, me dicen profesores la C. Correcto. Aspiraban a tener bajo su cuidado un gran número de sirvientes indígenas, posesión de ganado, tierras y obtención de algún cargo político. Los encomenderos. Muy bien, seguimos. Bueno, y es hora del examen. Muy bien, vamos entonces. Ya el examen está habilitado. Ahí estoy copiando el vínculo. Está el link. Muy bien, chicos, ahí les paso el link. Ya saben, 10 minutos. Lean bien, tómense su tiempo para que tengan un buen examen. Vamos, chicos, 10 minutos.
Vamos chicos, nos quedan 2 minutos todavía. Continúen con su examen. Muy bien, jóvenes, 30 últimos segundos. A ver, 30 últimos segundos, muchachos. Vamos terminando el examen. Muy bien, cerramos el examen.
En 3 cerramos el examen. En 2 cerramos el examen. En 1. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a ver cuáles eran las respuestas. A ver, vamos con la pregunta número 1. Nos habla de a inicios del siglo XVIII. ¿Cuál era el objetivo de las reformas borbónicas? Y la respuesta a la pregunta número 1 era el incrementar los ingresos de la corona proveniente de sus colonias. No podría ser la C, porque la C dice defender a los indígenas de los abusos de las autoridades. Eso no es un objetivo de las reformas, eso es, o eso ya se iniciaba desde la época de los Habsburgo, que en el papel se aplicaba, o mejor dicho, se establecían las leyes, pero en la práctica no se daba porque el indígena seguía siendo explotado, marginado. En la pregunta número 2, para mantener el control del monopolio comercial, nos dice, y evitar los ataques a los barcos, se buscaba defenderse de piratas y corsarios, ¿no? Por eso se creó la Armada Invencible. Así que la respuesta a la pregunta número 2 era la D. Y en la número 3 nos habla de que el Estado español, ¿ya? El Estado español establecía los monopolios, nos dice ahí, establecía monopolios comerciales de los cuales se beneficiaban los consulados de comerciantes, en especial el Consulado de Lima. Y el consulado se encarga de controlar el tráfico comercial interior en el virreinato. La Casa de Contratación de Sevilla vela por el monopolio de España con sus colonias y el Tribunal del Consulado se encarga de velar por ese monopolio, pero de manera interna. Por eso la respuesta sería la E. Muy bien. Continuemos. Ahí tenemos también a los cabildos, que son los gobiernos locales o los actuales municipios. Recuerden que el cabildo velaba por eh, el ornato, el buen ornato, la belleza, la limpieza de la ciudad. Cobraba los llamados arbitrios, cobraba los llamados arbitrios y habían otras funciones específicas que están ahí, ¿no? Repartir tierras, organizar a la policía, inspeccionar hospitales y demás. Muy bien. A nivel social, recordemos que hay dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indígenas. No hay que olvidar que las repúblicas son un tipo de divisiones sociales donde hay dos grupos étnicos distintos y que van a tener leyes distintas, ¿no? Los chapetones o los criollos o los españoles tienen ciertas leyes y los indígenas tienen otras. Y dentro de estas repúblicas también habían diferencias, ¿no? Los chapetones, que eran los que tenían mayores derechos, beneficios,
a diferencia de los criollos, y los descendientes de los incas, los indígenas de la nobleza o cacique, que tenían derechos, que tenían beneficios, a comparación de los indígenas del común o la masa, que eran la mayoría de la población, pero que recuerden terminaban siendo los marginados, los explotados, los discriminados. En el caso, recuerden que los esclavos y las castas dentro de este tipo de eh, sociedad donde se establece una república, legalmente no tienen derechos porque se supone que no deben existir. Repito, no deberían, o mejor dicho, en el caso de las castas, no deberían existir. Pero en el caso de los esclavos, por su misma condición, no tenían derechos. ¿Por qué las castas no deberían existir? Porque se supone que los españoles no debían mezclarse, no debían mezclarse con con indígenas y no debían mezclarse con esclavos. Entonces, por eso legalmente, repito, no debieron existir. Muy bien. Bueno, pasamos a la economía. Recordemos acá estas instituciones económicas. La Casa de Contratación de Sevilla, quien controlaba el monopolio comercial con sus colonias. Sevilla era el principal puerto aduanero. Se cobraban impuestos como la avería y como el almojarifazgo. Y para protegerse del ataque de los piratas y corsarios, se habían creado las flotas y los galeones. Esto o esta ruta de flotas y galeones fue la más importante durante el siglo XVI y XVII. Pierden vigencia, pierden poder durante las reformas borbónicas cuando se establece la ruta del Cabo de Hornos. Y en el caso del Tribunal del Consulado, no nos olvidemos que este Tribunal del Consulado se encarga de velar por todo el comercio interno en sus colonias. Se encarga de velar también por un monopolio comercial interno, ¿ya? Un monopolio comercial interno, así como también combatir el contrabando que se daban en estos territorios. Hay tres principios económicos que tienes que recordar. El mercantilismo, que es la acumulación de riquezas y metales preciosos. El exclusivismo, que no es otra cosa que el monopolio comercial. Y el intervencionismo, que justamente este principio es lo que provoca el contrabando en América, porque España se metía mucho en los asuntos comerciales, imponía muchas restricciones a los comerciantes, restricciones como impuestos, como el precio, a quién podía comprar, a quién podía vender, limitaba la producción en la colonia. Entonces, los comerciantes, debido a este intervencionismo, debido a estas limitaciones, decidieron desarrollar el contrabando, ¿no? O sea, comercializar clandestinamente sin tener que pagar impuestos. La minería, que durante el siglo XVI y XVII fue la principal actividad económica en relación a las minas de Potosí por la extracción de plata, y Santa Bárbara en Huancavelica
por la extracción del azogue o mercurio. Para el siglo XVIII y XIX, las minas más importantes fueron la de Hualgayoc y la de Cerro de Pasco, siendo la mita minera la principal forma de explotación. En la agricultura, la principal forma de explotación para el indígena fue el yanaconaje y en el caso de la costa se cubrió la mano de obra con los esclavos. Tenemos también ahí a los talleres u obrajes, que son los talleres textiles con el cual se podía satisfacer la demanda del mercado interno. Muy bien. Vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Y con esta pregunta terminamos. Muy bien. La respuesta en la 11 sería la minería y el quinto real. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. A continuar preparándose y estamos muy, pero muy cerca de el día esperado, así que tengan muy buen día, chicos, cuídense y nos vemos hasta otra oportunidad. Sigan preparándose, nos vemos, cuídense.